Entonces hoy es un episodio un poco especial porque estoy en Svalbard. El escenario... El Gran Norte, el tema. Esos mundos olvidados de un territorio donde nadie nace y donde prácticamente ningún humano vive. Porque salvo los visitantes de corta duración, como Charles, Hilda, Leo y yo, nadie reside donde estamos. En el archipiélago de Svalbard, ubicado en el océano Ártico, viven 2.700 personas, de los cuales la gran mayoría habita en Longyearbyen, la ciudad más septentrional del mundo. Que es una tierra de paso, un lugar donde uno solo permanece temporalmente, porque no se nace en estas islas, se llega a ellas. En realidad, nadie es realmente de aquí, ya que está prohibido nacer en este lugar y este territorio permaneció totalmente vacío de presencia humana hasta su descubrimiento en 1596. Aquí, a unos 1.300 kilómetros del Polo Norte, en estas extensiones más grandes que Togo o Croacia, hay un poco más de osos polares que habitantes, renos y zorros árticos. Y sobre todo, el sol de mediodía, de medianoche y de cualquier hora. Porque en esta época del año, nuestra estrella nunca se pone aquí. Es desconcertante, gira literalmente a tu alrededor. Así que constantemente es de día, y cuando llega la tarde, como la noche no llega, cada quien adopta su propia técnica para hacerla caer, para silenciar la luz. En cuanto a mí, me fui a dormir soñando con mundos perdidos y olvidados. Porque ahí, donde pasamos 2 semanas, bajo el hielo, bajo nuestros pies, está fosilizada gran parte del pasado de nuestro planeta. Porque en Svalbard se han descubierto cientos de rocas diferentes que cuentan la historia de un archipiélago que ha cruzado la mitad del globo. Antes de llegar a estas latitudes, una parte de estos territorios se formó en el hemisferio sur y luego estuvo un tiempo en el borde de enormes cadenas montañosas. Se encontraron durante millones de años bajo el agua, a la altura del Ecuador, antes de que la deriva de los continentes los llevara lentamente hacia el norte, donde formaron un solo y mismo continente, junto con Europa y América. Se unieron a Escandinavia, a Rusia, y luego chocaron con Groenlandia, antes de separarse y terminar en su mayor parte atrapados en los hielos del Ártico. No sé si pueden verlo, pero aquí sobre la roca tenemos claramente una impronta fósil de una hoja. Es el tipo de tesoro que se puede encontrar en las minas de la zona o en los cortes geológicos de Svalbard que atraviesan cientos de millones de años. Todos esos recuerdos de tiempos pasados están inscritos ahí, bajo la superficie de estas tierras inhóspitas. Aquí se han podido encontrar fósiles de las primeras plantas terrestres, trilobites atrapados en la piedra, peces primitivos, parientes lejanos de todos los vertebrados y huellas de dinosaurios, diginodontes y alosaurios. Bajo estas tierras caminaron herbívoros, carnívoros, y en algún lugar por ahí otros nadaron y murieron. Reptiles marinos gigantescos, como los plesiosaurios o los ictiosaurios, del Triásico, Jurásico y Cretácico. Todo está aquí, las tierras de Svalbard están llenas, bajo estos paisajes azotados por el viento, de cantidades de especies que provienen de otro tiempo. Los paleontólogos han sacado de este cofre del tesoro vestigios de playas tropicales, fósiles marinos en abundancia, braquiópodos, corales, esponjas, amonites, bivalvos. Tantos recuerdos de una vida marina exuberante, que conviven en los subsuelos del archipiélago, con bosques de helechos y praderas, cipreses de pantano, semillas de nogal blanco, fósiles de metasecuoya y ancestros del ginkgo biloba. Un árbol cuyos últimos representantes solo crecen en las regiones tropicales del sudeste asiático. Aquí, bajo la gruesa capa de nieve que los renos apenas pueden remover para acceder a un poco de musgo o hierba, se encuentran rastros de antiguas selvas fosilizadas y bosques de árboles de hoja caduca, de una época en la que Svalbard formaba un solo continente junto con Europa y América del Norte. Hoy en día, la madera de los postes eléctricos es importada y el árbol más cercano se encuentra a unos 1.000 kilómetros de aquí, en el norte de Laponia. En las capas geológicas más recientes, datadas en 55 millones de años, se han descubierto fósiles de aligatores, tortugas y especies de lémures. Especies extintas que vivieron ahí y que tuvieron que, no se sabe aún cómo, adaptarse al sol de medianoche y sobre todo a la noche polar. Porque en esa época, cuando el clima era más cálido y húmedo que el que conocemos, Svalbard ya estaba a latitudes de 60 grados norte. Estas extensiones de hielo no siempre han existido. Y los miles de paisajes y especies que estos espacios han albergado están llenos de enseñanzas. Permiten comprender mejor la historia de nuestro planeta, pero algunos de esos recuerdos enterrados hacen de este cofre del tesoro una especie de caja de Pandora.
porque parte de esos desechos orgánicos, enterrados en el suelo durante varios millones de años, se transformaron, atravesaron el tiempo hasta llegar a nosotros y terminaron en manos del hombre, en el Ártico y en otras partes del mundo, en forma de yacimientos de carbón. Los que se descubrieron en estas islas fueron explotados por primera vez a principios del siglo XX. Pudimos adentrarnos en una de las muchas minas abandonadas que salpican el archipiélago. Y es bastante extraño pensar que aquí, a 1300 kilómetros del Polo Norte, hay edificios construidos para extraer los vestigios de una época, el Carbonífero, cuando en Svalbard proliferaban climas tropicales, manglares y pantanos. Pasear por los pasillos de estas estructuras tiene algo fascinante. Aquí reina una especie de estética del deterioro, teñida de una atmósfera del lejano oeste. Y la atmósfera que emana de estos barracones atrapados en el hielo parece salir directamente de un viejo western en blanco y negro, ubicado en algún lugar remoto de Arizona a principios del siglo XIX. Sin embargo, esta mina está realmente cerca del polo y solo fue cerrada a finales de los años 70. Desde la revolución industrial definitivamente no hemos avanzado mucho, igual que en la época de los primeros hornos. La principal fuente de energía de nuestras economías supuestamente modernas. Queda el carbón, que cubre el 30% de las necesidades energéticas mundiales y es responsable de casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen fósil. Queda la energía, gas, petróleo y una y otra vez el carbón, extrayendo y quemando cantidades considerables de este material fósil. El Homo sapiens ha logrado lo que normalmente solo el movimiento de las placas tectónicas, la actividad volcánica o los meteoritos pueden lograr, es decir, modificar el clima de un planeta. Y cuando lo piensas, sigue siendo extraño pensar que esta mina que hoy en día Enterrada en la nieve, de hecho, dentro de unas décadas, seguramente volverá a quedar al aire libre, debido a la explotación del carbón que ayudó a extraer de debajo. Tierra. Durante los últimos 100 años, la mayoría de los glaciares del archipiélago han retrocedido, y aunque Svalbard todavía está cubierto de hielo, en un 60%, esa cifra disminuye un 10% por década. Los glaciares que visitamos tal vez algún día sean solo cosa del pasado. En el Ártico, este desastre es conocido. Y la amenaza viene del sur, del consumo de energía fósil y también un poquito de Longyearbyen. Porque la ciudad más septentrional del mundo está llena de paradojas. Como nuestras sociedades modernas, es un poco bipolar. Aquí se encuentra una cantidad sorprendente de autos que yo calificaría como lo que importa es el tamaño. A pesar de que no existe ninguna carretera fuera del pequeño pueblo y que casi todos los desplazamientos en tierra se pueden hacer en moto de nieve. Sin embargo, vivir aquí es estar en primera línea para observar los cambios que se avecinan. Porque la región ártica se está calentando 2 veces más rápido que el resto del mundo y a corto plazo es la más afectada por los efectos del calentamiento. En Longyearbyen, el deshielo del permafrost, esas tierras que permanecen constantemente congeladas, incluso en verano, y que pueden alcanzar profundidades de varios cientos de metros, se ha acelerado en los últimos años. En verano, el deshielo ahora debilita la estructura de los edificios, algunos de los cuales han comenzado a hundirse. En el Gran Norte, el permafrost podría ser una bomba de tiempo. Una bomba con una superficie de 20 a 30 veces la de Francia, porque estos suelos permanentemente congelados, que representan el 25% de las tierras emergidas del hemisferio norte, contienen mucha materia orgánica atrapada en el hielo. Al descongelarse, los suelos hacen que esta materia sea accesible para ciertas bacterias que la adoran y la van a degradar y fermentar, liberando burbujas de metano atrapadas y emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono. El conjunto de gases de efecto invernadero contenidos en estos suelos supera por sí solo las reservas acumuladas de petróleo, gas y carbón de todo el planeta. Así, con el deshielo del permafrost podría comenzar un círculo vicioso. Los gases liberados por su deshielo acelerarán el calentamiento, que a su vez acelerará el deshielo de los suelos. Y además, la cereza del pastel descongelado, este deshielo podría devolver a la vida criaturas mucho más pequeñas y peligrosas que los dinosaurios más terribles. Y tal vez todavía estén ahí, bajo los pies de Leo. Bueno, Leo, ayer te vimos caminar sobre tumbas que datan de 1916 y esta isla está en gran parte cubierta de permafrost. ¿Podrías explicarnos por qué no es necesariamente una buena idea acabar ahí, o tal vez sí lo sea? Lo que hay que pensar es que los organismos vivos, cuando están congelados, no necesariamente están muertos.
Sobre todo, los organismos unicelulares pueden ser muy resistentes al frío y permanecer en forma de esporas durante cientos de años, tal vez incluso miles de años. De hecho, no lo sabemos bien, realmente no tenemos datos sobre eso. Y entonces, potencialmente muchas bacterias o virus que están en el suelo todavía están vivos y podrían reactivarse si el suelo se descongelara, pues. El gran miedo es que antiguas enfermedades resurjan a la superficie con el deshielo del permafrost, especialmente la viruela. Hay casos de personas que murieron de viruela y que fueron enterradas en el permafrost. La gripe española, que es una de las epidemias que más humanos mató al final de la Primera Guerra Mundial, mató entre 50 y 100 millones de personas. Y aquí, en Svalbard, hay algunas personas que murieron de la gripe española y el virus probablemente todavía está en algún lugar bajo tierra. También hay casos de anthrax, o sea, la bacteria que es responsable del anthrax. En 2016 causó una epidemia en renos y esa epidemia se transmitió a humanos. Hubo una persona que murió. También hay bacterias que no conocemos. Hay un investigador que se enfermó en 2017 al excavar restos de una foca, así que como puedes ver, en realidad hay muchísima actividad en estos suelos. La cosa es que esta actividad, por ahora, está ralentizada, pero en el momento en que vuelva el calor, pues la actividad va a regresar. Y en realidad es una gran pregunta saber qué es lo que hay ahí debajo. Y eso puede ser cosas totalmente positivas y también puede ser cosas extremadamente negativas para nosotros. Aquí estamos ante un factor sorpresa que es enorme. La buena noticia es que tal vez algún día vuelva a ser posible morir en este archipiélago, o más precisamente, ser enterrado ahí. Porque desde los años 50 una ley lo prohíbe debido a la no descomposición de los cuerpos en estas latitudes. Aquí solo los vivos tienen derecho a quedarse. Después, si ya no se pone a nadie en una caja, se ponen semillas. Porque la isla alberga un banco destinado a conservar la mayor colección de semillas del mundo para asegurar la diversidad de los cultivos y salvaguardar parte de la biodiversidad vegetal de nuestro planeta para las generaciones futuras. Es ahí, en el Gran Norte, a unos cientos de kilómetros del lugar donde se descubrieron los restos fosilizados de uno de los bosques más antiguos de la historia del mundo, en una región donde las flores son tan raras que está prohibido recogerlas, donde se conservan a 120 metros bajo la superficie, utilizando la temperatura del permafrost como congelador natural cerca de 1 millón de variedades diferentes de plantas. El tipo de bóveda que uno preferiría no tener que abrir nunca. Ironía de la historia, esta estructura diseñada para resistir cataclismos naturales y los estragos causados por los humanos en la superficie tuvo que ser reforzada recientemente tras un verano inusualmente caluroso que provocó la inundación de la galería de acceso. Hoy en día, Svalbard sigue, debido al movimiento de las placas tectónicas, derivando lentamente hacia el norte. Se piensa que en unos 50 millones de años, el archipiélago estará a la altura del polo geográfico. Mientras tanto, todo aquí corre el riesgo de verse alcanzado en unas pocas décadas por la realidad del calentamiento global. Para intentar comprender la geopolítica de los polos, donde se libra, con el deshielo que se acelera, una carrera por los recursos y cuestiones de poder, les recomiendo mucho el episodio de Leo, cuyo canal merece ser más conocido. Y para sumergirse en las sorpresas, sean buenas o malas, que nos depara el cambio climático, vayan a ver el de Hilda, que ya no necesita presentación. A menos que sea al revés. En cuanto a Charles, gran reportero en Brut, humano un tiempo es Brut, él hizo de nuestro viaje un reportaje para Brut y tiene un canal en el que intenta dar cuenta de una parte del estado del mundo. Subtitulado Almohada Roja, subtitulado Lápiz de Oreja, se le olvidó decir. Es difícil, es pesado, son los saltos en la cama. Es realmente pesado. ¿Estás listo? No es cierto. Estoy genial. ¿Qué fue eso que hiciste? Eres bala de mentale. Fingí hacer una pose sexy. En realidad, no tengo una cola de burro. Suelto un perro. Así es la naturaleza, no toma la naturaleza. Toma naturaleza. Te odiamos. ¿Puedo hacer una toma de mierda? Sí. De hecho, no puedes.
sobre cubrir los planos de los demás. Entonces le estoy haciendo un plano para... Y no tengo ni idea de lo que voy a decir en realidad. Es genial, porque así es, ¿eh? No escribir tu texto de antemano. ¿Cómo se siente? Frío. Figurerífico, ¿eh? No sé, todos los adjetivos que van con eso. Hola, soy duro. Estoy lleno. De cosas.